Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es la franja de salud de todo sobre el coronavirus, la programación especial que tiene RPP Noticias para que usted esté bien informado en esta cuarentena obligatoria, en este espaciamiento social obligatorio que tenemos en el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes. Rachel Watson está con nosotros. Rachel, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Huerta? Buenas tardes. Buenas tardes también para todos los oyentes de RPP. Pues vamos a continuar la conversación que dejamos casi pendiente ayer, Rachel. Me gusta este tema que has propuesto para hablar acerca de lo que es el dolor, el sufrimiento de las personas, el perdón. O sea, a ver, ¿cómo lo has pensado? ¿Cómo lo has encasillado, este tema tan complejo de dolor, sufrimiento, Rachel? Doctor Huerta, estamos pasando por momentos difíciles y si bien muchas de nuestras conversaciones estamos tratando también de apoyar a la gente para que sienta confianza, optimismo, tenga paciencia y vea también el lado bueno de las cosas, también somos realistas y sabemos que el dolor es parte de la vida y que es inevitable y que en estos momentos también muchas personas están pasando por malos momentos, ya sea porque están contagiadas o porque ya falleció algún familiar producto de esta enfermedad o por otras circunstancias, factores económicos, gente que está con dificultades porque no tiene que comer. Entonces, en estos momentos, muchos de nuestros compatriotas están padeciendo situaciones dolorosas, ¿no? Y hoy justo que es Viernes Santo es importante poder reflexionar también cómo es que el dolor forma parte de la vida también y que tenemos que aprender a aceptarlo. No nos gusta, a nadie nos gusta pasar por estos momentos tan penosos porque además muchas veces van acompañados de pérdidas muy significativas, familiares queridos, y tenemos que aprender a aceptar que el dolor es parte de la vida y que vamos a tener que transitar por él, no una vez, sino muchas veces en nuestra vida, ¿no? Y ahí ya entra nuestra actitud frente a lo que nos esté tocando vivir, porque el dolor también nos trae varias lecciones. Rachel, ¿puede un ser humano prepararse para sentir dolor de tal manera que cuando llegue un dolor uno esté preparado, o por más que uno se prepare no se puede, pues? Bueno, la emoción y los sentimientos no se pueden reprimir. Puedes creer que lo estás controlando tal vez, pero tarde o temprano eso va a emerger o se convierte en un trastorno que linda con problemas orgánicos, ¿no? Tipo dolores de cabeza o algún cuadro de enfermedad. O sale por el mal carácter, por no estar a gusto, frustrado. O sea, el dolor no se puede cortar, no se puede evitar. Me puedo preparar no para no sentir dolor, pero sí me puedo preparar para saber que voy a enfrentar una situación crítica y que me va a doler. Eso sí, tengo que prepararme, sobre todo si ya hay noticias cercanas, ¿no? Por ejemplo, mi mamá o mi papá está gravemente enfermo y sé que pronto me va a dejar, ¿no? Va a partir. Entonces sí, me tengo que preparar para ese momento que va a ser doloroso. No voy a poder evitar dejar de sentir dolor, si no sería inhumano. Tenemos que entender que esas emociones también forman parte de nuestra condición de seres humanos y son necesarias, porque si yo no experimento dolor, no voy a poder adaptarme a la nueva situación, no voy a poder continuar a pesar de esa pérdida. Exacto, quizás a eso me refería. Entonces, de que uno, digamos, presintiendo, analizando la situación, la realidad, sabe que va a pasar por un dolor, uno se puede preparar para ese dolor, de tal modo que cuando llegue el momento del dolor, digamos, hayamos hecho lo suficiente para estar mitigados y que el dolor no nos golpee tan fuerte. A eso me refería. Por supuesto, doctor, y sobre todo para poder también estar más tranquilos con respecto a algunas culpas, porque siempre que tenemos una pérdida significativa en nuestra vida, emergen las culpas, por ejemplo, del estilo de debí pasar más tiempo con esta persona, o por qué no le dije que la quería, o por qué no me despedí bien, o tal vez lo que hablábamos ayer, por qué no la perdoné, ¿no? Entonces, en ese sentido también va nuestra preparación. Ahora, esto en realidad deberíamos hacerlo siempre en nuestra vida cotidiana, el cuidar estos aspectos que solemos
es cuidar, ¿no? A veces no decimos a nuestros seres queridos cuánto los queremos, o a veces nos mantenemos en el conflicto y no lo solucionamos, y nunca sabemos qué le puede pasar a alguien de nuestra familia o algún amigo. Eso es impredecible. Ahora, bajo esta coyuntura, tenemos la amenaza del coronavirus, pero hay muchas otras razones y causas más por las cuales yo puedo perder a alguien muy querido. Entonces, lo importante también es vivir el presente cuidando nuestras relaciones interpersonales para que cuando lleguen esos momentos desagradables y penosos, no sintamos tampoco estas culpas que no nos ayudan a hacer bien un duelo, por ejemplo. Ahora, estamos hablando obviamente, Rachel, del dolor individual, del dolor de la persona que va a pasar por un dolor personal de la familia. Pero de ese punto, ¿podemos hablar, Rachel, de un dolor de la sociedad, por ejemplo, ahora con esta pandemia del coronavirus, en la que de repente en estas próximas 2 semanas vamos a tener más muertos, vamos a tener más pacientes hospitalizados, más gente sufriendo? ¿Puede hablarse de un dolor de la sociedad y puede la sociedad, así como se prepara el individuo para no sentir dolor, puede una sociedad prepararse para un golpe fuerte como el que va a venir, por ejemplo? Sí, doctor, cuando hay acontecimientos que nos impactan a una mayoría, a un grupo humano, sí se puede sentir un dolor colectivo que va de la mano también con el desarrollo de esta empatía, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros al ver algunas imágenes de lo que venía pasando en otros países, ¿quién no ha sentido que se le arrugaba su corazón? O yo, por ejemplo, en algún momento derramé un par de lágrimas cuando veía las imágenes de cómo estaban los muertos en la calle. Entonces, empatizamos con el dolor porque sabemos lo que significa eso que están viviendo, porque tal vez alguna vez hemos sentido ese dolor o lo hemos reflejado en otros, ¿no? Entonces sí hay que ayudarnos mutuamente, por eso están las muestras de solidaridad. Exacto. En ese sentido quisiera que nos des algunas pistas, porque ojalá que no pase, pero yo creo que como sociedad tenemos que prepararnos para esta subida a la cuesta. Vamos a llegar a la cuesta de esta pandemia en nuestro país, Rachel, del 21, esa semana de 21, 22, 23. ¿Qué iremos a ver? No se sabe. Ojalá que nada malo, pero con tu ayuda quisiéramos, ya regresando de la pausa, que nos des algunas pistas básicas de cómo podemos hacer para que este dolor, si lo vamos a ver, pues sepamos mitigarlo. Regresamos inmediatamente después. No se vayan. Esto es la franja de salud mental de RPP Noticias en su programación Todo sobre el Coronavirus. Estamos conversando con Rachel Watson. Ella es psicóloga, ella tiene un programa en RPP Noticias hasta ahora todos los días. Y Rachel, acabamos de escuchar esta noticia, parece el 3er, 4º caso ya de una persona que fallece en su casa, porque la enfermedad es fulminante, Rachel. Te puedes morir en horas, en 4 o 6 horas se puede morir una persona. Y más de esto va a ocurrir. Y justamente a eso iba mi pregunta, Rachel. Como sociedad, como peruanos, ¿cómo nos preparamos para ver estas cosas? Y no vaya a ser que mañana, Rachel, caramba, alguien fallezca en la calle. ¿Cómo nos preparamos, Rachel, para esto? Mire, doctor, es difícil poder afrontar este tipo de situaciones, pero uno tiene también que ponerse en todos los escenarios posibles, ¿no? Entonces, prepararnos para lo que puede venir implica el poder ser empáticos con todas aquellas personas que puedan estar pasando por estos momentos y prepararnos para ser solidarios y ayudarnos en la medida en que podamos. O sea, es entendible, por ejemplo, que nos queramos proteger, ¿no? Y que si pasa lo que usted menciona, sea difícil que alguien se exponga a contraer el virus, pero sí tal vez tener bien claro, y eso ayudaría mucho también, eso ayudaría mucho en los medios de información, de que las personas sigan teniendo claro, si pasa esto, ¿a quién llamamos? Por ejemplo, si alguien fallece frente a mi casa, ¿a quién llamo? ¿A qué instancias recurro? ¿Cómo es que puedo ser solidario sin exponerme también, ¿no? Tal vez tratando de contactar a los familiares, viendo alternativas para apoyarnos entre los vecinos, porque también está la preocupación. Por ejemplo, el otro día escuchaba en un edificio, había una persona infectada y todos los del edificio querían que esa persona se vaya, ¿no? Que no viva ahí, para que ellos no se expongan. Entonces, ir contemplando todo ese tipo de situaciones que pueden ocurrir y que pueden convertirnos en enemigos en vez de compatriotas. Correcto.
En Buenos Aires, te cuento, en Buenos Aires, en un edificio en Buenos Aires pusieron un letrero, porque ahí habían doctores que vivían allí, y pusieron un letrero que decía, los doctores no están permitidos de usar el ascensor porque todo lo contaminan. Imagínate. Y ayer en Tumán, en el norte de nuestro país, fallece una persona con COVID-19 en su casa, y lo iban a inhumar, lo iban a enterrar, siguiendo los protocolos que hay, porque no hay cremación allí, y la gente decía que no lo entierren en nuestro cementerio porque va a contaminar con virus todo. Mira, Rachel. Claro, y ahí es bien difícil el poder calmarnos, porque siempre se prenden las alertas en nosotros cuando podemos estar en una situación de riesgo, pero lo primero es llamar a la calma cuando haya una situación de este estilo cerca a nosotros, para ver alternativas las más viables posibles y que no dañen a la mayoría, ni tampoco a la familia de las personas que están sufriendo, ¿no? Mucha gente va a seguir sufriendo y Dios no quiera, también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Yo estoy hablando hoy con usted, doctor Huertas, y no sé qué va a pasar mañana ni conmigo ni mi familia, ni usted tampoco lo sabe. Entonces, creo que tenemos que aceptar también con humildad que a cualquiera de nosotros nos puede pasar algo, ¿no? Y que tenemos que ser lo suficientemente empáticos para entender que todos estamos en la misma situación. O sea, en este caso, lo que le está pasando a la humanidad no distingue ni razas, ni estatus económico, nada. Y ataca a cualquier ser humano, y creo que nos empuja también a grandes reflexiones, ¿no? A valorar lo que realmente es importante en nuestra vida. Muchas veces nos dejamos llevar por el materialismo, por la competencia, las metas, el llegar a donde yo quiero, y cuando pasan este tipo de cosas es que nuestro mundo se zamaquea, ni siquiera sabemos qué sigue luego, y nos invita a pensar qué es realmente lo más valioso ahora, actualmente acá, para nuestra vida. Exactamente, yo creo que en todas partes se está comentando lo que acabas de decir, Rachel, de que si algo nos va a dejar esta pandemia es una enorme lección de humildad a los seres humanos. Humildad, porque nos tiene que hacer dar cuenta que en este planeta no somos más que una más de las miles de especies animales que viven. Y que una hormiguita, que una plantita tiene tanto derecho como nosotros a vivir en este planeta, pero nos hemos creído los reyes y los dueños de todo, y lo que podemos maltratar el medio ambiente, y esto nos está dando, como dices tú, una lección de que una molécula, un virus, un ser inanimado, mira cómo nos está haciendo poner de rodillas, y mira esto que vamos a presenciar. Ha muerto un caballero hoy día en su casa, mañana puede morir otro, y por eso yo te preguntaba, ¿qué va a pasar cuando la gente empieza a mirar estas cosas? Y esa era mi pregunta contigo. ¿Cómo podemos prepararnos como sociedad? ¿Cómo podemos, entre comillas, vacunarnos contra eso que vamos a ver, Rachel? Claro, porque, doctor, vamos a empezar tal vez a ver imágenes y a recibir noticias que nos puedan alarmar tanto que podemos entrar en un estado de pánico. Entonces, la preparación tiene que ir en la línea de aprender a manejar situaciones en las que yo me puedo sentir muy angustiado, pero que tengo que controlarme finalmente, ¿no? Por ejemplo, si vamos a estar en casa desesperados, hablando cosas también que alteran la armonía de la casa, no controlando mis emociones, también voy a afectar a toda mi familia, ¿no? Se van a sentir también angustiados. Así es, Rachel. Pues efectivamente, muchísimas gracias, Rachel. Vamos a seguir hablando de este tema, porque este tema yo quiero que nos ayudes y ayudes a nuestros oyentes a cómo amortiguar todas estas cosas que de repente vamos a seguir viendo en los próximos días. Muchísimas gracias, Rachel. Gusto de conversar contigo. Felices Pascuas de Resurrección. Hasta el lunes, Rachel. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. No, que esto va a ser fastidioso, esto realmente va a ser fastidioso. Y le preguntamos a Mabel, va a ser fastidioso ver este tipo de cosas. Buenas tardes, Mabel, ¿no? Sí, ya para los periodistas es bastante duro, doctor, recibir llamadas de ayuda, porque resulta que hay personas que ya han fallecido y que esperan ser recogidas para el protocolo debido, ¿no? Ya comienza a ser bastante duro manejar esta situación. Muriendo en la casa, sí. No vaya a ser que alguien muera en la calle mañana. Exacto, va a pasar, probablemente aumenten los casos.
pero es como un cuadro que ya sabemos que vamos a ver, ¿verdad? Porque lo hemos visto en otros países, sabemos cuál es la precariedad de este sistema que está superando, que está tratando de superar una situación que ningún país ha podido, por cierto, ¿no? Renato, buenas tardes, qué gusto saludarte, Renato. ¿Y cómo han manejado en España este hecho de muertes en las casas y esta cosa social, Renato? ¿Cómo estás, Elmer? ¿Qué tal, Mabel? ¿Ya te acordás el nombre de mi barrio, Elmer, o no? Chamberí. Eso. Muy bien, ya. Yo iba a empezar a pensar que eras tacaño, ¿eh? Porque es lo que dicen de las personas con mala memoria, ¿eh? Que, sí, Chamberí. Son tacaños, no, que tú eres un chambeador, por eso me acuerdo. A ver, la verdad es que no. Tú me preguntas cómo lo están manejando. La verdad es que no lo están manejando. De hecho, están viviendo la experiencia como la experiencia viene. El otro día creo que lo comentábamos con Mabel, el 85% de las llamadas a los bomberos son para que vayan a abrir casas donde alguien se está muriendo o ya se ha muerto. Y por lo general son ancianos que viven solos. Entonces, me parece, Renato, que inclusive hay historias de asilos en donde han muerto muchos ancianos lo comentábamos ayer. Y se han tardado también mucho tiempo en recoger los cuerpos, ¿verdad? Y no sé si les dije el otro día lo que dijo un médico para sintetizar la experiencia de convivir todos los días, no solamente con la muerte, sino con tantas muertes. Él dijo, es como si un avión se cayera todos los días. Terrible. Exacto, y es verdad, uno se termina acostumbrando a eso, a que un avión se caiga todos los días con los 200 o 300 muertos que puede haber en un avión, y ese es el número, ¿no? Hoy bajó un poco el número de muertos a 600 y pico, y esa es, entre comillas, una buena noticia hoy aquí en España, ¿no? Es terrible, porque uno termina, ayer lo decía Mabel, uno se termina acostumbrando a todo, uno incluso se termina acostumbrando a convivir con las noticias de muerte. Yo siento que tenemos que prepararnos como sociedad para esos momentos en el Perú. Y tenemos 45 segundos para esto. A ver, brevemente. Ayer el doctor Fauci, que es el jefe de ciencias de la Casa Blanca, dijo: los seres humanos tenemos que aprender a vivir sin volver a darnos la mano. Debe desaparecer el darle la mano a una persona. ¿Tú qué dices, Mabel? Puedo superarlo, doctor. Lo que no puedo superar todavía es no abrazar a quienes quiero, ¿no? No poder abrazar y besar a mis padres. Pero dar la mano, la verdad, a los papás será pero dar la mano a un desconocido. Será una buena costumbre hacer una reverencia. Creo que no va a hacer daño. ¿Y tú, Renato, cómo la ves? A ver. Ahora, yo leí la nota y ojo que el titular es engañoso, porque pareciera que el doctor dice no dar la mano nunca más, y lo que él dice es que en un momento inmediato a la salida de la cuarentena tenemos que acostumbrarnos a por un tiempo no dar la mano. Y yo digo que hasta que venga la vacuna, Renato, hasta que venga la vacuna. Sí, que venga la vacuna. Sí, buscar otras maneras de saludarnos, ¿no? Sí. Exacto. Y hoy día estuve viendo cuál es el origen del darle las manos, y mira, a pesar que hay datos antiquísimos, parece que ha sido recién en los 1600, 1700 que cuando se desaparecieron los títulos nobiliarios y ya la gente era más o menos igual, se daban la mano como signo de que soy igual a ti. Mira. Pero la del codito es divertido, ¿ah? También, o sea. Bueno, ¿sí? Por eso. Yo creo que en Perú debería desaparecer dar la mano y debería desaparecer dar besitos. Esa es mi proposición. ¿Cuántas historias de amor del futuro empezarán con gente dándose el codito, ¿no? Es verdad. Es otra historia. ¿Cuántas historias en codito rico? Muy bien. Los dejo ahora con música del Renacimiento. Esta música es del Renacimiento español de fines de 1400. Buen fin de semana, Renato. Buen programa, Mabel. Nos despedimos hasta el lunes. Gracias, doctor. Escuchen esta música del Renacimiento.